Muy bien, buenos días y muchas gracias, doctor Herle, por la presentación. Y también, como los ponentes anteriores, es muy grato estar de vuelta en la matriz. Yo también hice toda la carrera de medicina en esta universidad y facultad y los primeros 3 años en esta sede, de tal manera que me siento en mi casa. Voy a hacer alguna revisión de un tema y, claro, creo que esto quedó un poco al revés al final. Estaba pensando en la presentación, porque el doctor Rafa nos dio las soluciones a nivel nacional, el doctor Bader nos mostró un excelente programa regional en una provincia en que han hecho un trabajo muy sistemático y que han estado aportando, sobre todo en el tema de investigación, avances importantes. De tal manera que yo voy a tomar, no todos, sino algunos de los elementos de factores de riesgo, porque en realidad la teoría de riesgo y protección es una teoría a esta altura bastante antigua, una teoría que viene de la estadística y de los estudios poblacionales y que se ha aplicado a nivel individual, clínico y preventivo. De tal manera que yo voy a centrarme en suicidio adolescente con alguna muy rápida mirada a las definiciones y a la epidemiología, que ya fue cubierto en las presentaciones anteriores. Voy a tomar el enfoque de Curso Vital y ahí entonces me pongo la camiseta de mi formación psicoanalítica freudiana, y más específicamente de Erik Erikson, que fue un psicoanalista que trabajó en la idea del ciclo vital, que ha resultado ser bastante útil tanto a nivel clínico como preventivo, ver factores de riesgo y protectores, enfatizando la afirmación global de que la dificultad en el ciclo vital normal, que todos hemos enfrentado en algún momento y que los jóvenes están enfrentando permanentemente, y ya lo mostró el doctor Bader, es cómo insertarse en el mundo adulto, lo que es pasar de la adolescencia y la juventud a una sociedad cada vez más compleja, cada vez más tecnologizada. Es algo que pudiera tener que ver con estos indicadores que están variando y en algunos casos aumentando, como se acaba de mostrar. De tal manera que la gran palabra es el cambio. También por mi formación psicoanalítica yo tiendo a asociar libremente. Como ustedes saben leer, no voy a leer al pie de la letra lo que está anotado, pero acentúo una palabra que a los políticos les gusta mucho, es el cambio. Ustedes pueden recorrer toda la esfera política en este momento, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y todos tratan de colocar la palabra cambio en sus titulares o en sus mensajes, pero en el caso de la adolescencia, definitivamente es un tiempo de cambio. El cambio cultural, el cambio de contexto, lo estamos todos presenciando, pero también es importante mirarlo desde el punto de vista biológico, dado que los temas tanto de cambios hormonales, neuroquímicos, el cambio amplio, se dan tanto en el cerebro y en su correlato subjetivo, la mente, que es en parte el terreno de los psiquiatras, psicólogos y profesionales de salud mental. Otra afirmación general, clara, es que a pesar de estas dificultades, la mayor parte de los adolescentes terminan siendo normales, llegan a ser adultos normales, o sea, superan las crisis, los síntomas, tal como se mostró en el primer ejemplo muy bonito que dio el doctor Bader, ¿no es cierto? La vocación en el mundo mapuche tiene una cantidad de síntomas que pueden confundirse con un cuadro psicótico mirado desde una perspectiva eurocéntrica, germano-francesa, con algunos toques anglosajones, ¿no es cierto? Entonces nosotros miramos a los mapuches aplicando una serie de cuadros que describió Kraepelin en su momento, de otras latitudes. Pero aquellos que tienen problemas de salud mental, que no son tantos, pero es importante porque la intervención temprana es importante. Y hay una cantidad de cuadros clínicos que están allí listados y que se mencionaron, que tienen que ver entonces con
diagnóstico que es necesario hacer a tiempo, porque hoy día tienen tratamiento. En términos de definiciones, y esto viene desde la etimología de la palabra, es un lapso de tiempo variable entre la pubertad y la independencia adulta. Y es variable porque efectivamente, dependiendo cuándo se produce la maduración física, tanto en el hombre como en la mujer, como las normas socioculturales en las cuales históricamente el paso de la niñez a la vida adulta en algún momento fue absolutamente un paso de un día. Todos los países guerreros, la confirmación del sacramento de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, viene realmente del ritual en que los niños se les pintaban las caras y pasaban de ser niños a ir directamente a la guerra y a morir rápidamente en muchas de las guerras. De tal manera que ese lapso que duró un día actualmente tiende a durar técnicamente, según la OMS, la adolescencia de los 15, perdón, de los 10 hasta los 19, y luego la juventud de los 15 a los 24, de tal manera que se ha transformado un día en 15 años, en un lapso respetable del ciclo vital. Y también las sociedades han ido esperando cosas cada vez más distintas y complejas en la modernidad con respecto a las expectativas hacia los adolescentes. De tal manera que todavía en una cantidad de miradas amplias desde Oriente, la adolescencia es un constructo occidental, y sea en la China, sea en Corea, y sea en una cantidad de países. Otro lugar favorito de todos los jóvenes actuales, el Pacífico sudoriental, ¿no es cierto? Todavía seguimos y se sigue viviendo la adolescencia como se hizo otrora. Cada vez más se afirma, y Occidente está muy de acuerdo desde hace ciento y tantos años, que la adolescencia es un periodo distinto, separable, y hay, por lo tanto, técnicos especialistas en todas las ramas del saber y también dentro de la medicina, y disputas amistosas, a veces no tan amistosas, entre pediatras e internistas en términos de a quién pertenecen los adolescentes, cosa que el doctor Rafa lo enfrentará en el ministerio con los límites entre los 15 y los 20 años, las camas pediátricas en que tienen que ver, ¿no es cierto?, los pediatras cuando le entregan camas que tienen un tamaño pequeño, cómo hospitalizan algunos adolescentes de 1,75 m. Pero en todo caso, este es un tema que se traduce, y todos estos temas se traducen en gestión de servicios. A pesar de que esto se da en los humanos más claramente, hay una cantidad de características comunes a los adolescentes en distintas culturas. Búsqueda de sensaciones, buscar lo nuevo es normal, arriesgarse, en inglés el risk-taking behavior, ¿no es cierto? Y eso sí que aparece en Oriente y en Occidente, en la novela, en el arte, en muchas, todo tipo de disciplinas del Instituto de Chile. Adriana me podría dar ejemplos bastante mejores que los que voy a dar yo. Esto pasa no solamente en los Homo sapiens, se da también en distintas especies, y los mamíferos pasan por una fase transicional entre niñez y vida adulta, y los expertos en perros, gatos, caballos que puedan haber acá, ¿no es cierto?, conocen y ya aparecen subespecialidades entre los veterinarios entienden también bastante de aquello. De tal manera que desde la antigüedad clásica, y están entonces, me salto, creo que de epidemiología prácticamente no voy a hablar porque realmente se dijo todo, así que, aquí se mueve esto. Se me trancó, tengo el señor que me ayuda. Pero epidemiología estoy repitiendo, y entonces tengo una. A ver si lo puedo mover acá. Aquí está.
entonces tenemos, ¿no es cierto?, las descripciones clásicas y lo que nosotros decimos o lo que salen en los editoriales acerca de los jóvenes, ya lo dijeron Sócrates primero, Aristóteles después, y si ustedes leen entonces esta descripción clásica, se parecen bastante a algunas cartas que salieron en las cartas del editor al Mercurio de la semana pasada con respecto a cómo eran los jóvenes. Seguimos entonces los ancianos diciendo lo mismo que dijeron filósofos bastante más actuales. Los cambios se pueden ordenar. Nuevamente mirados desde una perspectiva médica y médica-biológica, hay que entender que este es un triángulo en que más o menos un tercio del triángulo es biológico, pero la superficie de ese tercio es la superficie basal. O sea, si la biología no está funcionando bien, psicológica, psicosocial o socioculturalmente, estaríamos teniendo una cantidad de dificultades. Y eso tiene entonces que ver con el orden en que tendemos a mirar desde la salud o desde la medicina una cantidad de temas. Y la biología, entonces, y esto no lo voy a leer, sino que voy a hacer 2 o 3 comentarios, ¿no es cierto? Se desencadena en el plano hormonal con cambios que existen y luego se van entonces traduciendo en diferencias tanto de apariencia externa como en el tipo de trastorno de salud mental. Los datos de depresión que aquí se dieron son muy semejantes en los niños hasta la pubertad, pero luego hay una curva que difiere, apareciendo, ¿no es cierto?, después de la menarquia, una cantidad mayor de depresiones entre las damas. A menor edad de menarquia, más frecuencia de depresión, ansiedad, y en cambio los hombres tienen más lo que los psiquiatras infantiles llaman muy bien desórdenes externalizantes, trastornos por abuso de sustancias y nuestro tema, mortalidad por suicidio. El cambio corporal externo tiene un correlato en el cerebro y el cerebro humano es dimorfo. Los estudios longitudinales actuales, ¿no es cierto?, con resonancias nucleares magnéticas muestran que la maduración cerebral es muy lenta y se ha ido corriendo, y ahí sí que la OMS tiene razón, la maduración antes se decía que se completaba a los 15 en términos externos, luego el cerebro se dijo maduraba a los 18 y vino cierta edad legal de tener libre albedrío. Esto se corrió, se bajó la edad, pero se dijo el cerebro no termina de madurar a los 21 y los estudios de resonancia actuales, esto es un estudio del Lancet publicado en enero o febrero del 2019, muestra que realmente hay una cantidad de centros dentro del cerebro que no maduran hasta los 25. O sea, la maduración realmente se va dando bastante lentamente y también es una maduración compleja. La sustancia blanca va aumentando y la gris va disminuyendo. Los tractos motores, los tractos sensoriales maduran antes que la corteza prefrontal, que aquí se mostró anteriormente, que fundamentalmente es el freno de mano que tenemos. Eso quiere decir que todos tendemos a la impulsividad y hay una cantidad de respuestas que merecen, y con el doctor Gómez conversábamos, ¿no es cierto?, de la idea de que en algún momento todos los adolescentes son psicópatas y efectivamente aparecen conductas impulsivas que son normales y que luego entran a disminuir. Tiene que ver con mielinización de tractos largos, variación de diámetros axonales, velocidad de transmisión interneuronal, cambios importantes en la sinapsis y todo el fenómeno de poda, en que efectivamente no todo es crecimiento, sino también todo lo que en inglés se llama pruning y que se pierde entonces una cantidad de conexiones, y tal como los computadores actuales, ¿no es cierto?, todos aquellos programas que uno no utiliza en algún momento desaparecen. A veces desaparecen solos, otras veces Microsoft te pregunta, ¿no es cierto?, ¿usted quiere borrar todo lo que no ha usado en los últimos 6 meses? Bueno, esto el cerebro no pregunta, sino que sencillamente limpia, desconecta y se termina entonces usando una cantidad comparativamente baja de la capacidad instalada.
Todo esto, que es una cantidad de cambios importantes, se correlaciona luego con un ambiente psicosocial inestable, las amistades reales, que eran las antiguas, las que todavía se conocen más en ambientes rurales que urbanos, pero incluso en las ciudades existen, pero pasamos a las conexiones sociales y a la importancia de las redes sociales que están variando, pero que se estabilizan en la adolescencia media. Una de las buenas preguntas para salud mental es, ¿no es cierto?, ¿qué conexión mantiene con sus compañeros de curso? ¿Cuánto ve a los compañeros de curso de media o de básica o de la universidad? Y eso estadísticamente, los americanos que miden todo, ¿no es cierto?, el estudio de Harvard, de Bryant, muestra claramente que uno de los mejores indicadores en seguimiento de 70 años de personas que entraron a Harvard en 1933, incluyendo al presidente Kennedy, aquellos que se mantuvieron bien hasta la senectud eran personas que se seguían viendo con sus compañeros de college a lo largo de los años. Todo esto entonces hace que la estabilización del medio cercano, familiar y social de amistades sea entonces importante. Lo que va a llevar, cuando al revés las cosas no se dan positivamente, a que aparezcan, ¿no es cierto?, o por negligencia, por descuido, o por abuso, por maltrato psicológico en el bullying, ¿no es cierto?, las mismas enfermedades que ya se han mencionado. Aquí se está agregando la inmigración, porque también hay una cantidad de migración cuando las experiencias durante la adolescencia son negativas de cualquier tipo. Es distinto a la situación de los refugiados, que es más bien dado absolutamente por lo externo. Eso sí que no se va a alcanzar a leer, pero nuevamente tiene que ver con la pregunta de la dificultad de prever, de predecir. Esto también se mencionó y lo ha estado estudiando el grupo de la Universidad Austral en algún detalle, pero un estudio nuevamente reciente, en este caso de Case Western Reserve en Pittsburgh, ¿no es cierto?, en que se entrevistaron hijos adolescentes de padres que habían tenido un quiebre psiquiátrico y habían sido hospitalizados, y de aquellos padres que habían tenido un cuadro psiquiátrico severo, el 10% habían intentado suicidio 10 años después de la hospitalización del padre. O sea, fueron casos hospitalizados durante 8 años en un servicio de hospitalización en esa ciudad, y el 10-11% de los hijos trataron de suicidarse después. La severidad del gesto suicida del padre, la edad, padres jóvenes, padres adolescentes, padre o madre, bipolaridad y abuso infantil se correlacionaron, y esto se viera, aquí están calculados los odds ratio y el correlato numérico de lo anterior. Eso fue lo psicológico. Lo sociocultural tiene que ver con que las conductas nuevas que llevan a situaciones riesgosas, sea por el lado de drogas, sea por el lado de conducta sexual, sea por lo que sea, ¿no es cierto?, aumentan cuando los pares no están supervisados. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que se pasa, por decirlo más complicadamente, desde los coterráneos, de las personas que se conocen en un lugar específico, más en los pueblos, menos, pero también en las ciudades, ¿no es cierto?, los que comparten un espacio, a pasar a preferir lo que tiene que ver con la edad, y por lo tanto el grupo de pares pasa a ser más importante que los mayores o que las familias. Falta de tolerancia de exclusión social. Los adolescentes son muy sensibles a ser excluidos, y también eso puede llevar a conductas impulsivas, sea con problemas de salud o problemas legales, drogas, robos, y los sistemas éticos, que son algo que se va dando más por el ejemplo que por lo que predican los padres, va pasando desde recibir los consejos y las opiniones de los padres a los consejos y las opiniones de los amigos.
Esto tiene que ver con las metas generales de MinSal y está tocado por lo que mostró el doctor Villarrazal, pero una de las tasas, que a lo mejor él después me explica, pero en todo caso, uno de los propósitos de objetivos estratégicos vinculados a adolescentes jóvenes de MinSal es bajar la tasa proyectada de suicidio de 8 a 10,2%, pero después suben a 15%, eso no sé si yo no lo entendí bien. Y esto me lo salto porque esto se mostró ya, así que ahí estamos ahorrando tiempo en la presentación. Paso directamente al lado freudiano, un libro mío ya bastante antiguo, de 25, publicado en 1992 o algo por el estilo, pero en el que fundamentalmente tomé la manera como va cambiando a lo largo de la vida las expectativas, todo bajo la vigilante mirada de Sigmund Freud, pero realmente yo estaba hablando no tanto de Freud, sino de Erikson, que organizó esto en un esquema que ha sido bastante repetido, y los psicólogos aquí presentes lo pueden conocer bien, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, que se va atravesando la vida, no solamente hasta la adolescencia, que fue la mirada de la psicología evolutiva clásica, sino las distintas etapas del adulto maduro y del anciano. Esto en el plano psicosocial, en Israel y en los Estados Unidos. Uri Bronfenbrenner habló acerca de este esquema como de muñequitas rusas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el adolescente está colocado en microsistemas familiares, de grupos de pares, del vecindario, de la escuela, pero que está también determinado por los exosistemas donde trabajan los padres, de la comuna, la municipalidad y finalmente los macrosistemas culturales o ideológicos. Y todo este conjunto de elementos está influyendo en la conducta del adolescente, que en el modelo clásico de riesgo y protección de Jesser y Jesser en Colorado en la década de los 90, ¿no es cierto?, es un balanceo entre riesgos biológicos, psicológicos, socioculturales y protección en los mismos niveles, y se transita, decían ellos, entre los antecedentes, las conductas de riesgo propiamente tales y las consecuencias sanitarias de estas conductas. Y esto fue ampliado en la década de los 90 por la demostración, que también se menciona acá, que tanto el continuum como el continuum de riesgo, las conductas de riesgo se van acumulando y el presentar una aumenta el riesgo de las otras, y al revés, la resiliencia protege. ¿Sí? No, positivo sería aumenta la conducta y la resiliencia protege la conducta anterior. Las intervenciones que fueron estudiadas, e hicimos una cantidad de estudios, tanto nosotros como la doctora Graciela Rojas, en la clínica psiquiátrica universitaria, como se han mencionado distintas universidades, y hay que decir que la Universidad Católica ha tenido toda una línea bien importante hasta ahora también en cuanto a estudios de adolescencia, para llegar a los factores de riesgo que ya hemos mencionado: la edad, el género y la orientación sexual, en términos de que la suicidalidad es más frecuente en términos de ideación en las mujeres, pero en términos de conducta completada, intentos consumados entre los hombres, que tienen usan métodos de mayor letalidad. Cuando hay problemas de identidad de género, aumenta también la suicidalidad. Los estudios holandeses y europeos muestran esto en bastante detalle. El riesgo atribuible en los grupos GLBT es 2 a 6 veces mayor que los casos controles. La historia familiar de conducta suicida, un elemento importante, tanto en clínica como en prevención. Ya mostré los datos recientes norteamericanos, pero fundamentalmente cuando la madre ha intentado suicidio, el riesgo en el hijo es 5 veces mayor, en el padre es 2 veces mayor. La psicopatología parental en general es importante, así como lo es la disfunción familiar. Hay que mencionar especialmente el abuso físico y sexual, que definitivamente aumenta. Cuando hay violencia física o psicológica, aumenta entonces el riesgo, y desde ese punto de vista todo lo que se haga en relación al servicio de urgencia, el ejemplo que fue mencionado por Jay, que lo ha documentado claramente en los años en que el doctor Francisco Bustamante ha estado desarrollando sus estudios, es que el riesgo va aumentando cuando hay
connotación de maltrato, sea físico, sea mental, sea físico, sea sexual, perdón. La autoestima, nuevamente un concepto amplio. Horstein, un argentino que ha trabajado en esto, habla de la autoestima como una experiencia interna, es como yo me siento, yo en la intimidad, a diferencia de la opinión que tienen los demás de mí, y que efectivamente hay una separación entre lo que pueden pensar externamente, y a veces sorprende que adolescentes que aparecen muy exitosos, académica, deportiva o socialmente, de repente cometen un acto suicida, un gesto suicida inesperado. Allí aparece la importancia de la crianza temprana, y la crianza temprana es muy central en la construcción de la identidad, y una cantidad de cuadros vienen entonces desde los primeros años de vida. El narcisismo, el vivir en términos personales, y la dificultad de solidarizar con los demás también aparece en una cantidad de estudios clínicos acerca de los suicidas. Todos los seguimientos longitudinales, entonces, si uno resume una gran cantidad de investigaciones, los suicidas completados, los suicidas exitosos, en términos en latín, exitus letalis, ¿no es cierto?, la salida letal, terminar con la propia vida, vienen de familias no intactas, tenían psicopatología que a veces fue detectada por los profesores, pero que no fue acompañada por el diagnóstico de tratamiento necesario. La conducta hiperkinética, trastorno neurotensional, ha sido otro cuadro importante en este sentido. En general, la correlación varía para hombres y mujeres. Lo conductual aumenta en los hombres, pero las mujeres, después de la menarquia, pasan a tener mayor cantidad de sintomatología. Un esquema clásico de Danuta Wasserman, que es como el gran nombre, no solo en Suecia, sino a nivel internacional, en términos de que tenemos el suicidio evidente. La conducta suicida viene después de una cantidad de elementos que se han dado en forma que se han dado cuenta o los hermanos, o la familia, o los amigos, pero una vez que se produce un primer intento suicida, mientras mayor cantidad de intentos se van haciendo, la letalidad va aumentando. Y eso era para el riesgo. En cuanto a la protección, es lo mismo, o casi lo mismo, el soporte social general, la cohesión, la integración de la familia, el involucrarse activamente en la escuela, la participación en deportes, muy central en términos de que eso aumenta la autoestima en forma importante, el logro académico, la afiliación religiosa, vamos a decir algo más de eso en un momento, y el apoyo emocional, psicológico, tanto de amigos como de familia. La crianza, la doctora Salvo en Chillán encontró una relación directa entre suicidalidad y menor cohesión familiar. Con Macarena Valdés, en estudios en la región metropolitana, hicimos una cantidad de estudios en cuanto a los estilos parentales de crianza. En general, los padres con suicidalidad tenían familias que aceptaban menos la autonomía de los hijos, pero una autonomía con monitoreo. Los padres eran menos amables, más distantes con los hijos. Vuelvo a señalar aquí el monitoreo y la hostilidad parental encubierta entre los padres, y la situación, ¿no es cierto?, los padres que se llevan mal entre ellos, y que cuando entonces se está acercando o el adolescente cree que hay una separación inminente, en ese momento el adolescente hace un intento de suicidio, por lo cual los padres se unen, se juntan mientras el adolescente está tratado, pero apenas el adolescente comienza a salir, vuelven entonces a separarse. Espiritualidad y religiosidad, hicimos en un periodo varias investigaciones al respecto, y la religión puede ser tanto riesgo como protección. Durkheim, padre de la sociología, ¿no es cierto?, insistió mucho, ¿no es cierto?, que la religión organizada, que daba un sentido de la vida con un ambiente social que estaba controlando conductas, disminuía el riesgo suicida. Él hizo la comparación entre
el catolicismo italiano o francés con las religiones reformadas que tendían a aceptar mucho más la comunicación directa a través de la Biblia con Dios versus la intermediación, que en el fondo es una manera de controlar socialmente a la persona. Por otro lado, y se ha estudiado también no solo en relación a las religiones cristianas, sino también, sobre todo al Islam y al budismo, pero fundamentalmente el cristianismo e Islam, ¿no es cierto? Los credos que acentúan la culpa y el remordimiento tienen mayor cantidad de comportamiento autodestructivo. Entonces allí el catolicismo, que en algunas cosas, como dijimos, por su cohesión, protegía. Por otro lado, la crianza católica tradicional ha sido muy culpabilizante y que genera una cantidad de temores en relación a cosas absolutamente normal como es el desarrollo y la actividad sexual. Entonces ya a nivel clínico está el listado que ustedes pueden leer, pero en todo caso el aislarse, el desconcentrarse en los estudios, el tema del suicidio, que ahí ha habido toda una polémica y que efectivamente se cambió, y lo dijo el doctor Bader, en términos de no tocar el tema, a hablarlo o hablarlo de forma demasiado abierta, los cambios de aspecto físico que son centrales para los adolescentes, el desinterés en actividades habituales y síntomas todos que tienen que ver con depresión y la relación depresión-suicidio, que es muy importante. O sea, en la medida que va aumentando la intensidad de los síntomas depresivos, va aumentando la posibilidad de la ideación, muy frecuente el gesto manipulador y el suicidio completado, de tal manera que es más importante entonces que haya también una respuesta. A todo lo que era la interacción humana cercana tradicional se agrega, ¿no es cierto?, el uso de Internet, que nuevamente en algunas cosas puede ayudar, y los ejemplos nuevamente que se dieron en Valdivia, pero no había estudios también acá en San Bernardo, en distintos programas en los cuales efectivamente se ha usado las tecnologías electrónicas para tratar de evitar la conducta. Los adolescentes viven cada vez más pendientes de su conexión con los distintos sistemas, sea Facebook, Instagram o lo que sea, y el bullying directo en la sala de clases reemplazada por el ciberbullying. En resumen, entonces, deberíamos estar en la hora. Sí, sí. Entonces quedó fundamentalmente, ¿no es cierto?, la relación con psicopatología severa, repitiendo lo que ya se dijo, pero que es importante, la suicidalidad es prevenible, como se ha demostrado en una cantidad de países o en la Unión Europea. Hay que saber que hay muchos patrones psicopatológicos y la prevención es muy central. Muchas gracias.